Para entender las acciones de cualquier persona, primero hay que saber qué lo motiva. En el caso del 47º presidente CSA, esto es especialmente crítico. Por eso, una breve pero importante reseña histórica. En junio de 1956, después de un golpe militar en Egipto, Gamal Abdel Nasser toma el poder. Nasser, aprovechando su popularidad, nacionaliza el Canal de Suez, construido 100 años antes con capital francés y aún propiedad de accionistas británicos y franceses. Esto amenazaba los intereses de Londres y París, que dependían de las rutas comerciales con sus antiguas colonias. Por esta razón, se elaboró un plan de invasión militar a Egipto para derrocar a Nasser y tomar el control de la ruta logística más importante. Para darle un aspecto legal a la intervención, se firmó un tratado secreto entre Francia, Gran Bretaña e Israel. El tratado estipulaba que Israel iniciara operaciones militares en el Sinaí para distanciar a las tropas egipcias de las fronteras. Después de eso, Londres y París debían presentarse como pacificadores, tomando el control del Canal de Suez para separar a las partes en conflicto. En realidad es un pretexto bastante gracioso. Nadie jamás habría creído en su veracidad. Era un esquema político para lograr dos posibles objetivos. A pesar de eso, comenzaron a ejecutar el plan. Las fuerzas británicas y francesas ocuparon rápidamente puntos clave, derrotando al ejército egipcio. La parte militar se realizó con éxito total. Pero después empezó la política. A pesar de que Abdel Nasser se estaba acercando a la Unión Soviética, comprando armas y recibiendo dinero de Moscú, al mismo tiempo amenazaba constantemente a Israel con su destrucción. Estados Unidos se opuso firmemente a las acciones de Londres y París, condenando la invasión y ejerciendo presión financiera sobre sus aliados. Este es un cruel ataque armado de 3 de nuestros miembros contra el cuarto. Los estadounidenses bloquearon nuestra solicitud de derecho a préstamos en el Fondo Monetario Internacional. De hecho, nos negaron nuestro propio dinero. En el contexto de la Guerra Fría, parece que Washington debería desear el colapso del régimen prosoviético y que los aliados controlen una ruta comercial vital. Pero en ese entonces, la Casa Blanca seguía una lógica distinta. Además de no querer verse envuelto en una guerra con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, para ellos era igual de importante demostrarle al mundo que Estados Unidos abogaba por un nuevo orden mundial libre. No por nada la crisis de Suez es llamada la última guerra colonial. De hecho, el mundo entraba en una época donde, para influir en un país, ya no era necesario conquistarlo, sino establecer fuertes lazos económicos con él. Estados Unidos, como el mayor país industrial, buscaba comerciar para atraer naciones a su esfera de influencia. Esta época se denominó neocolonialismo, ya que una potencia más poderosa obtenía condiciones comerciales más favorables para sí misma. Desde mediados del siglo XX, el libre comercio benefició a Estados Unidos, ya que era la potencia industrial más avanzada y no estaba interesada en el proteccionismo. Pero desde que China ingresó a la Organización Mundial del Comercio en 2001, el libre comercio comenzó a ir en contra de los intereses de Estados Unidos, ya que los mercados abiertos favorecieron el desarrollo del país asiático. Y por supuesto, al antiguo beneficiario esto no le conviene. Debemos tener un superávit, no un déficit, porque el dinero del que hablo, y pueden llamarlo, como dijo ese caballero, un impuesto, pueden llamarlo como quieran. Esos países deben pagarnos miles de millones de dólares, eliminando nuestro déficit. Así podremos ayudar a los pobres, enfermos, desamparados, agricultores y demás. A pesar de todas mis críticas a Trump desde la década pasada, no puedo decir que sus decisiones carezcan de lógica. Porque el enfoque de los Estados Unidos de es mejor comerciar que pelear. Aunque claro, a veces también se puede pelear. No solo creó un competidor comercial que quita empleos. Permitió que un país con un régimen autocrático creciera hasta alcanzar proporciones gigantescas. Permitió que un régimen con una base ideológica que representa un peligro para los valores occidentales convencionales ganara fuerza. Y por supuesto, ya era hora de hacer algo al respecto. Trump, al imponer aranceles parciales a China, busca recuperar la supremacía mundial de Estados Unidos antes de que se pierda por completo. Sí. El lema de Trump, hagamos a América grande otra vez, es incorrecto en esencia. Sería más apropiado, mantengamos a América grande, porque por ahora Estados Unidos sigue siendo el líder. Pero, ¿por cuánto tiempo? Por eso Donald actúa correctamente. Lo malo es que sus acciones son absolutamente estúpidas. Si Rusia se convierte en un socio menor permanente de China a largo plazo, tendremos dos potencias nucleares en contra de Estados Unidos,
e incluso dentro de 10 o 5 años, si esta tendencia continúa, podríamos encontrarnos en una situación en la que Rusia no pueda mejorar sus relaciones con Estados Unidos porque depende completamente de China. Nosotros los aislamos, lo cual no sé si es bueno para nosotros. Creo que sería mejor mantener las relaciones. Está claro por qué Trump hace lo posible para entregarle Ucrania a Putin, aunque no es seguro que lo logre. Y de nuevo, por su propia estupidez, si no hubiera prometido en cada entrevista terminar la guerra en 24 horas, este caso en Estados Unidos no tendría tanta atención cuando a Donald le preguntan en cada oportunidad, incluso cuando no es apropiado. ¿En qué etapa está el trato? Y ahora, simplemente salir de esto le causará un serio golpe reputacional al presidente. Así que en cierto modo Trump necesita a Zelensky, al igual que Zelensky necesita a Trump. La dependencia solo se intensifica con cada día que transcurre. Pero la lógica inicial del 47º presidente de Estados Unidos, Trump, es comprensible: ceder Ucrania y conseguir a Rusia para enfrentar a China. No crean que diré que esto es imposible, como afirman muchos. Pekín no fue un aliado incondicional de la Federación Rusa en su guerra agresiva. China vende componentes clave para drones de guerra electrónica e inteligencia electrónica a Rusia y Ucrania. Pekín bloqueó los pagos de los bancos rusos, cumpliendo con las sanciones occidentales. China realizó una agresiva expansión comercial en el mercado ruso desocupado, devastando a los productores locales. La compra de gas y petróleo ruso a $12 menos que el promedio del mercado puede considerarse ayuda aliada, pero en realidad es más como aprovecharse de alguien desesperado por pagar una deuda urgente. Y en Moscú todos lo entendían y lo entienden también en Washington e incluso en Pekín. Los aranceles de Trump pusieron nerviosos a muchos. El embajador extraordinario de KENER publicó un artículo programático en el periódico oficial del gobierno de EREF en Rusia. Lean el titular: la comunidad internacional debe presentarse unida contra el acoso económico por parte de Xia. Pero nadie en China escribía artículos así cuando las sanciones solo afectaban a Rusia. Así que Putin entiende, China nunca ha sido su aliado en su sangrienta guerra y el estatus de prostituta barata claramente le resulta ofensivo. Escuchen. Y los chinos, al empezar a darse cuenta de las nuevas condiciones, los nuevos desafíos, creo que ahora comenzarán como un verdadero proceso de preparación para una guerra caliente con Estados Unidos por Taiwán. Porque eso de todos modos está en su agenda. Simplemente nos ofrecieron ser los primeros en cargar con las brasas en el conflicto con la hegemonía occidental en Ucrania. Ellos nos apoyaron. No puedo decir nada, pero fue distante. Ya no hay a dónde ir. Y ahí empezaron a moverse. Y resulta que es necesario crear una coalición contra Occidente. Es necesario ayudarse mutuamente. Cuando nosotros, en general, lo propusimos, unirse alrededor de Rusia, que desafió la hegemonía globalista. Yo no vi mucho entusiasmo de nadie, incluyendo a los chinos. ¿Quién estará ahora completamente solidario con China en un conflicto directo con Estados Unidos? La respuesta es muy simple: absolutamente nadie. Y no debemos considerar a Dugin como un simple excéntrico. Es una persona que tiene vínculos cercanos con Steve Bannon, incluso se han reunido en persona. Para los que no lo sepan, Bannon es un ideólogo y poder en la sombra que asesoró a Trump tanto en su primer mandato como extraoficialmente en el segundo. En realidad, Steve expresa primero todas las ideas de Donald, pero hablaremos de eso en otro momento. En otras palabras, la idea de Trump de separar a Rusia de China sí funciona, no se puede negar su efectividad. Pero una persona cuyos conocimientos en la gran política están al nivel de Ramzan Kadyrov, a priori no puede tener éxito en el tablero de ajedrez geopolítico. España es un país: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Pronto sabrán qué significa eso. Sí, además de cualidades negativas como un coeficiente intelectual extremadamente bajo, Trump también es sencillamente un traidor. Estoy seguro de que incluso en Moscú, las acciones de Donald respecto a Ucrania se consideran una traición a un aliado en guerra. ¿Quién querría tratar con alguien que comparte esos enfoques? Lo usarán, pero nadie querrá hacer negocios con él. Pero bueno, eso es solo un comentario al margen. Por supuesto, la razón principal por la que Donald Trump no podrá separar a Rusia de China es porque en los Estados Unidos hay democracia. Y nadie puede garantizarle a Moscú que la estrategia de la Casa Blanca se mantendrá a largo plazo. Es incierto quién llegará a la Casa Blanca en 4 años. De hecho, en 2026 ya habrá elecciones intermedias en ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Si el Senado probablemente seguirá en manos republicanas, es muy posible que los demócratas tomen la Cámara de Representantes.
Las encuestas muestran que los demócratas llevan una ventaja de 1% sobre sus rivales. A medida que avance la presidencia de Trump, esta diferencia probablemente seguirá aumentando. Porque su guerra comercial, que a largo plazo podría traer beneficios, a corto plazo sin duda afectará el bienestar de los estadounidenses promedio. Y ellos, a su vez, expresarán su descontento a través del voto. Por eso, para mí personalmente, el gráfico más importante de hoy es el que muestra la aprobación de las políticas de Donald Trump. Y como pueden ver, está bajando poco a poco. Claro, apenas estamos comenzando, pero algo me dice que una persona con un vocabulario más limitado que el de Ramzan Kadyrov, en este año y medio todavía va a hacer bastantes tonterías. Si yo fuera presidente, esta guerra no existiría. Millones de vidas se habrían salvado. Las ciudades estarían abiertas y prósperas, con hermosas torres en ellas. Estas torres son las más hermosas del mundo, pero ya no existen. Están hechas pedazos, yacen en el suelo, esparcidas en millones de fragmentos por los impactos de misiles, bombas y balas. Yo considero que esto es una guerra. Sé que es una guerra. No comenzó hace 4 años. Nunca estuvo cerca. Ni siquiera se pensaba en ella. Trump no logrará separar a Rusia de China. Al contrario, su alianza se fortalecerá. De hecho, ya lo estamos viendo juntos. Porque solo ahora Moscú y Pekín tienen la oportunidad de realizar su principal idea, dividir el mundo entre los dos, donde Putin dominará en Europa y China en Asia. Nadie siquiera podía imaginar que en este siglo les darían esa oportunidad en bandeja de plata. La Unión Europea, al entender que su hermano de ultramar ya no es garante de su seguridad, se verá obligada a acercarse a China para tener al menos una posibilidad de influir en los planes de Putin de iniciar una guerra con países europeos. Ursula von der Leyen, quien recientemente llamó a Xi Jinping, se vio obligada a cambiar su tono respecto al mandatario. Si antes eran reproches por cooperar con la Federación Rusa, ahora es una petición para que active los esfuerzos de paz. Para Pekín esto es un regalo del cielo. La Unión Europea, que gradualmente reducía su dependencia de China, desde la cooperación en varios proyectos de infraestructura y la reducción de inversiones extranjeras directas mutuas, hasta la simple disminución de las importaciones desde el país asiático. Miren la gráfica. Y ahora, la Unión Europea está discutiendo la reanudación del diálogo que fue suspendido, el diálogo sobre beneficios comerciales, es decir, Europa y China se verán obligados a acercarse. Durante la llamada se destacó la importancia de la estabilidad y previsibilidad, así como la responsabilidad de la Unión Europea y China como actores comerciales clave. La presidenta de la Comisión Europea destacó la importancia de respaldar un sistema comercial reformado, abierto y justo, con condiciones equitativas, considerando las restricciones arancelarias impuestas por Estados Unidos. Pero cabe destacar que aún en aguas turbias se puede pescar. Ahora la Unión Europea realmente necesita que Ucrania sea incluida en su arquitectura de seguridad. Si antes algunos países europeos solo simpatizaban con Kiev, digamos, sin levantarse del sofá, ahora cuando Trump no garantiza su seguridad, para ellos se ha vuelto evidente. Lo único que separa a los niños europeos que juegan en el parque de un misil Iskander es la delgada línea del frente que mantienen los héroes ucranianos. Así que oficialmente Kiev puede y debe aprovechar esto. Los aliados europeos de Ucrania están invirtiendo cada vez más en la industria de defensa del país. Si antes trataban de invertir en su propia producción para asegurar empleo a sus ciudadanos, ahora claramente eso ya no es una prioridad. Que Bélgica invierta en la defensa ucraniana y Dinamarca envíe tropas a Ucrania para entrenar con las Fuerzas Armadas de Ucrania es una clara señal de que quizás no teman, pero definitivamente no se sienten cómodos. ¿Y se les puede entender? Pues incluso la inteligencia alemana, que es muy cautelosa, informa en su informe que en los próximos años el ejército ruso comenzará acciones militares contra miembros de la OTAN. De hecho, ya hemos hablado de esto desde hace tiempo, pues incluso con la débil posición de la administración de Biden, la tentación de probar la solidez de la alianza era grande. Bueno, ¿y ahora? Y sí, por supuesto, la presión de Trump sobre los miembros europeos de la OTAN para obligarlos a gastar más en defensa es absolutamente correcta. Pero, ¿por qué se hace de una manera que solo provoca al agresor? En lugar de un ultimátum claro que exigiría aumenten el gasto en defensa al 2%, como lo exige el estatuto de la OTAN, o de lo contrario, no se les aplicará el artículo 5 de la OTAN. En cuanto alcancen esos niveles, defenderemos cada metro de su territorio. En cambio, la persona con valores morales y fuerza de voluntad similares a los de Ramzan Kadyrov dice esto. Estoy muy comprometido con Polonia. Polonia tiene un vecino complicado, ¿sabes?
¿Y qué hay de los países bálticos? Los países bálticos ellos también tienen un vecino complicado. De hecho, los países bálticos superaron el plan de gastos en defensa, pero tienen una vecindad difícil. Gracias por la información, Donaldo. En mis videos, cuando intentaba explicar la lógica de las acciones de Biden, siempre me acusaban de ser un izquierdista. Me resultaba difícil imaginar una acusación más absurda, y no porque nunca haya compartido las ideas del socialismo o comunismo, sino porque nunca he justificado la política del viejo Joe. Intenté entender en qué paradigma actuaba él. Todos los pasos de la administración anterior de la Casa Blanca y de la alianza formada, recalco, por Biden, encajaban en la paradigma de una confrontación escalonada. Primero los Javelin, luego los High Mobility Artillery Rocket System, después los Patriot, luego los Army Tactical Missile System y después los F-16. Cada etapa pasaba la pelota al lado de Putin, como diciendo, si no te detienes, vamos a enviar algo más. Y Putin comprendía bien que cada una de sus acciones generaba una reacción. Dentro de un año, Ucrania contará con aviones de Air-Leo y misiles aire-aire de largo alcance. Luego, derribarán la aviación rusa y permitirán que los misiles balísticos ataquen no solo las ciudades cercanas al frente, sino también Moscú. Y eso ya sería una catástrofe total. Como mínimo, eso paralizaría todo el tráfico aéreo en la mayor parte de la Rusia europea, porque habría una seria amenaza de derribar su propio avión al intentar repeler un ataque balístico. Y sí, siempre he llamado a este enfoque criminal porque se pagaba con las vidas de los héroes ucranianos. Pero si un tal Reagan, Bush o incluso McCain habrían actuado de otra manera, no estoy seguro. De nuevo, por el factor de la presencia de armas nucleares en Rusia, y aún así Putin entendía que al prolongar la guerra también crecían las amenazas para él. Y ahora, gracias a Trump, ese mecanismo tan importante ya no existe. Si Biden no hubiera sido presidente en el año 22, ningún otro presidente de Estados Unidos habría tomado la decisión de suministrar armas en los volúmenes en que lo hizo Biden. Yo también tengo un montón de preguntas para él, tal vez incluso más que todos los demás, pero hay que reconocerle lo que hizo. Si él no hubiera sido presidente, estaríamos en serios problemas. Bueno, si hubiera sido Obama, seguro que sí. Cualquiera, créanme. Así que Trump, con sus acciones, solo está prolongando la guerra. Y no solo la está prolongando, está creando las condiciones para que comience una guerra mucho más grande en Europa. Además, como mencioné, gracias a Donaldo, Putin está ganando margen de maniobra. La masacre en Ucrania puede pausarse al intentar dividir políticamente a la nación ucraniana mediante elecciones. De no lograrlo, pueden reanudar las acciones militares en cualquier momento. Porque el plan de paz que Donald Trump le impone a Ucrania ni siquiera es una capitulación, es aceptar el estatus de un país que vive eternamente bajo la amenaza de un nuevo ataque por parte del agresor. El pueblo ucraniano, que ha sacrificado tanto en esta guerra, aún no recibe garantías de seguridad de Occidente. La idea de desplegar un contingente militar de la coalición de los decididos se enfrenta a un problema principal. ¿Garantizarán los Estados Unidos su seguridad? Y parece que últimamente ha habido algunos avances en este tema, pero cómo será al final aún no está claro. En cualquier caso, toda la atención está en este gráfico, y por eso es tan importante. Por lo visto, mientras más fracasa Trump en sus iniciativas, ya sean aranceles, Irán, Israel o la economía, más se envalentonan los republicanos de la era de Reagan. Incluso Lindsey Graham ya está formando una coalición que está lista para aumentar la presión sobre Rusia. No sé si lograrán convencer a su patrón de que ese enfoque es el correcto, pero aún así hay pequeños rayos de esperanza. Pero entiéndanme bien, por supuesto que estoy a favor de la tregua, por supuesto que hay que terminar la guerra. La cuestión es qué mecanismos se desarrollarán para evitar que Rusia ataque de nuevo a Ucrania. ¿Trump garantizará la seguridad a la coalición de interesados? Porque de eso dependerá si las tropas aliadas estarán presentes en Ucrania o no. ¿Participarán los Estados Unidos y Europa en el rearme de Fuerzas Armadas de Ucrania durante el alto el fuego? ¿Se levantarán inmediatamente todas las sanciones contra Rusia? ¿O el proceso será gradual, donde cada etapa estará vinculada a los pasos de paz por parte de Putin? ¿Qué pasará con los activos congelados? ¿Se los entregarán al dictador ruso? ¿O Ucrania podrá contar con estos fondos que necesitará para reactivar su economía y su capacidad de defensa? Dependiendo de las respuestas a estas preguntas, podremos entender si Trump actúa en interés de la paz o en sus propios intereses. Pero por ahora, como pueden ver, Donald actúa no como un agente Krasnov, sino como un idiota. La verdad, incluso este tipo de acciones tienen un efecto positivo.
Creo que si hay algo positivo en lo que dijo e hizo el presidente Trump, que pone en duda los compromisos de Estados Unidos, es que finalmente países europeos como Alemania se dieron cuenta de que necesitan asumir una parte justa de la carga de la defensa. La Gran Depresión de 1929, que comenzó en los Estados Unidos, afectó gravemente también a Alemania, que dependía vitalmente de los créditos estadounidenses. El empobrecimiento de la población y el declive de la producción crearon un terreno fértil para la llegada de los nazis al poder. En 2008, una vez más estalló una crisis económica mundial en todo el mundo que fue comparada en su magnitud con la Gran Depresión. Desde entonces, Alemania temía al endeudamiento como al fuego, siguiendo estrictamente la regla de no tomar préstamos para cubrir el déficit presupuestario. Esta lógica, plasmada en la regla del freno de la deuda, no se modificó por 15 años. Solo se flexibilizó un poco durante la pandemia y brevemente tras el comienzo de la guerra a gran escala. Pero finalmente decidieron abandonar esta lógica precisamente después de la llegada de Trump. Alemania decide por primera vez tomar prestados $500 mil millones. Solo este hecho da esperanza de que la frase Europa está despertando por primera vez no suene tan graciosa. Porque una vez más, ahora no se trata de Ucrania, sino de la seguridad de Europa misma. Sí, claro, digo Europa a la ligera, sin aclarar que es una unión de estados muy diferentes, que ven la situación de seguridad de maneras muy distintas. Me refiero a los países que impulsan esta alianza: Alemania, Francia, los países escandinavos, los estados del este de la Unión Europea y, por supuesto, el Reino Unido que dejó la Unión. Todos ellos, de una u otra forma, conocen el resultado de apaciguar al agresor. ¿Van a tomar alguna medida para evitar ese escenario? No lo sé. Pero la salida del coma de Alemania es alentadora. Incluso nosotros a menudo juntamos dinero para los boletos, con los que deben traer a los colombianos porque nosotros compramos sus boletos. ¿Tú mismo compras los boletos para tus combatientes para que puedan volar a Ucrania? Sí, definitivamente muchos sin dinero nos piden que les compremos boletos para que puedan venir y lo hacemos. Ya tenemos 200 personas para este mes y estamos buscando financiamiento. ¿Tienes 200 voluntarios de Colombia y no puedes traerlos porque no tienes dinero? Sí, planeo traer 200, pero en un mes se pueden traer hasta 2000. ¿Sabe? Durante mi carrera, si me permite llamarla así, he notado un efecto varias veces. Basta con expresar una idea para que empiece a discutirse, y en los círculos más diversos. No es porque yo sea un líder de opinión importante, sino simplemente porque así son las reglas del entorno informativo. La idea se difunde, se complementa, se transforma, pero lo principal es que se discute. Según Gamlet Avakian, comandante de la compañía de asalto de la 47ª Brigada Mecanizada, existe la posibilidad de resolver la falta de personal en las Fuerzas Armadas de Ucrania. No sé si alguien en Europa verá este video, pero será doblado al inglés. Diré algo que puede cambiar radicalmente el equilibrio de fuerzas en el campo de batalla. Europa necesita empezar de inmediato a crear centros de reclutamiento para quienes deseen ir a Ucrania. Si hay muchos colombianos dispuestos y Kiev no tiene suficientes recursos o capacidad administrativa para recibirlos, entonces las capitales democráticas deben asumir esa misión. Se puede aceptar a voluntarios de varios países para ayudar en la defensa de Ucrania. Como incentivo, se puede utilizar tanto una recompensa financiera como otros tipos de incentivos, por ejemplo, ciudadanía para los hijos o miembros de la familia. Entiendo cómo suena eso. Allá tienen burocracia europea, no pueden entregar misiles rápidamente. Y aquí hablo de mercenarios. En primer lugar, los mercenarios rusos luchan en una guerra de conquista en territorio extranjero. En Ucrania son voluntarios por contrato, ya que ayudan al Estado a mantener su soberanía. Europa puede no hacer esto. Y entonces los mercenarios norcoreanos, iraníes, sirios, venezolanos, indios, chinos y otros, o llámenlos como quieran, llegarán a sus casas. Y no estoy seguro de que estén listos para defender su hogar de la misma manera que lo hicieron los ucranianos. Los territorios occidentales de la actual Polonia son un regalo de Stalin para los polacos. Recordaremos a nuestros amigos en Varsovia, quienes lo han olvidado un poco.
En octubre de 2020 publiqué un video titulado "De Karabaj de nuevo al Donbass", donde afirmé con seguridad que si Trump ganaba las elecciones de ese año, Putin extendería nuevamente sus manos ensangrentadas hacia Ucrania. Y realmente no creía que el dictador del Kremlin pudiera desatar una guerra mientras en la Casa Blanca estuviera sentado un hombre que compartía los valores de esa vieja América. Se puede decir lo que sea sobre Biden, me sumo a la mayoría de las acusaciones. Simplemente estaba claro que el viejo Joe no iba a cerrar los ojos ante el bombardeo de ciudades minadas y llamar a eso un error. A diferencia de Trump, que ahora ya acusa a Zelensky de haber provocado la guerra él mismo. Donald ve el mundo de una manera completamente diferente. Si hubiera estado en el poder en algún año 2000, probablemente eso habría beneficiado a Estados Unidos, Europa y a gran parte del mundo. Estados Unidos, como líder mundial, necesita reformas desde hace tiempo. Pero el problema es que su presidencia coincidió con la época más difícil, una época de ruptura de todo el sistema de relaciones internacionales. En este momento, tomar medidas tan drásticas es arriesgarse a caer al abismo. En lugar de cerrar Estados Unidos, había que reformarlo. En vez de amenazar con sacar a Estados Unidos de la OTAN, se requerían demandas firmes para sus integrantes. En vez de aranceles indiscriminados contra China, se requerían tarifas específicas, pactadas con los aliados. En lugar de intentar apaciguar al agresor debilitando los esfuerzos para hacer cumplir las sanciones, lo que ahora permite que Rusia importe fácilmente bienes de doble uso. Sí, disculpen, esto es algo personal, sé que algunos aquí saben de lo que hablo. Y aún así, si tienen información importante sobre estos esquemas, la recibo en mi chatbot de Telegram. Gracias de antemano a todos, como siempre. Así que, en vez de hacerle concesiones a Putin, era necesario trazar líneas rojas tan claras que él no solo tuviera miedo de cruzarlas, sino incluso de mirar más allá de ellas. Por supuesto, soy consciente de que los videos, aunque estén doblados al inglés, difícilmente pueden cambiar algo en la política del 47º presidente de Estados Unidos, aunque vale la pena intentarlo, porque en Estados Unidos la última palabra todavía la tiene el votante. Por eso lo intentaré. Bueno, y ustedes, mis amigos, como siempre, decidan por sí mismos ser o